Evangelio de hoy. Jueves 14 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 21 al 19. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo emoticono cara triste, igual a 1300. Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Mateo, se nos presenta a Pedro acercándose a Jesús con una pregunta que revela tanto su deseo de comprender como sus limitaciones humanas. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro, en su mente generosa, cree que está ofreciendo una respuesta exageradamente benevolente, pues la costumbre judía establecía 3 perdones como suficiente. Pero Jesús, rompiendo cualquier medida humana, responde que no es hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, un perdón sin límites. Una disposición constante a liberar al otro y a uno mismo de la deuda del rencor. Jesús, para ilustrar la dimensión radical de este perdón, relata la parábola de un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una cantidad descomunal, imposible de pagar. Y al no tener con qué saldarla, se ordenó que fuera vendido junto con su familia y bienes. El siervo suplicó clemencia, y el rey, movido a compasión, no solo le concedió tiempo, sino que le perdonó toda la deuda. Esta imagen revela cómo Dios actúa con nosotros, perdonándonos no parcialmente, sino totalmente.
borrando el peso inmenso de nuestras faltas. Sin embargo, la parábola toma un giro dramático. Pues aquel siervo recién liberado, al salir, se encontró con un compañero que le debía una cantidad mínima. Y lejos de mostrar la misma misericordia recibida, lo tomó por el cuello exigiéndole pago inmediato. El compañero suplicó de la misma forma en que él lo había hecho ante el rey. Pero el siervo endurecido lo envió a la cárcel. La incoherencia es brutal. Y nos refleja cuando recibimos el perdón divino. Pero no lo extendemos a quienes nos ofenden. Los demás siervos, al ver esta injusticia, se entristecieron profundamente. Y fueron a contarle al rey lo sucedido. El rey, indignado, llamó al siervo y le recordó la magnitud de la misericordia que había recibido, preguntándole por qué no tuvo compasión de su compañero, tal como él la había recibido. Y acto seguido, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. La lección de Jesús es clara. Así hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Este relato nos confronta con una verdad incómoda. La medida de nuestro perdón hacia los demás está íntimamente ligada a la experiencia del perdón recibido de Dios. No se trata de un acto mecánico, ni de una fórmula numérica, sino de una disposición del corazón que brota del agradecimiento. Quien ha sido verdaderamente tocado por la gracia, se vuelve incapaz de retener el perdón, porque comprende que lo que recibió no lo merecía. Jesús no está estableciendo una contabilidad del perdón, sino enseñando que el perdón debe ser infinito. Pues Dios perdona infinitamente. 70 veces 7 no es un cálculo, sino un símbolo de plenitud. Y nos llama a romper la lógica de la venganza, que acumula agravios y multiplica el dolor. En el reino, el perdón multiplica la paz y restaura las relaciones. Cuando Jesús enseña esto, no lo hace desde la teoría, sino desde la autoridad de quien perdona a quienes le crucifican. Nos muestra que perdonar no significa aprobar el mal, sino liberar al corazón de la esclavitud del rencor. Es un acto que sana más al que lo concede que al que lo recibe, pues abre espacio para la paz y la reconciliación. Al pasar al capítulo 19, vemos que Jesús deja Galilea y va a la región de Judea, más allá del Jordán. Multitudes lo siguen, y él las sana. Esta transición geográfica es también simbólica, pues pasa de una enseñanza íntima sobre el perdón a un ministerio público que sigue manifestando la misericordia, como la sanidad, signo visible del amor de Dios. El perdón en el Evangelio no es un tema secundario, sino central, porque refleja el corazón mismo de Dios. Jesús insiste en que sin perdón no hay verdadero discipulado, y que la comunidad de sus seguidores debe distinguirse por esta práctica radical. Una comunidad que perdona es un testimonio viviente del reino. Pedro, al hacer su pregunta, estaba buscando un límite. Pero Jesús le muestra que en el amor de Dios no existen límites. Esta es una invitación a crecer en paciencia, en compasión y en humildad, entendiendo que el perdón que damos es pequeño comparado con el que hemos recibido. Jesús aprovecha la pregunta de Pedro.
para introducir una de las enseñanzas más profundas y contraculturales del Evangelio. Al decir que no se debe perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, abre la mente de los discípulos hacia una visión que no mide el perdón con una calculadora, sino que lo convierte en una actitud permanente del corazón. Y con ello deja claro que el verdadero amor no conoce límites. Porque si Dios mismo nos perdona una y otra vez, nosotros no podemos ponerle un tope al perdón hacia nuestros hermanos. Y este mensaje desafía nuestro orgullo. Porque implica renunciar al derecho de vengarnos o guardar rencor, para entrar en la lógica divina de la misericordia, que sana, restaura y reconcilia. El número 70 veces 7 no es una cifra matemática para llevar una contabilidad de ofensas, sino un símbolo de plenitud, que evoca la idea de que el perdón debe ser tan abundante como el amor de Dios, y tan inagotable como su gracia. Y en este sentido Jesús rompe con la mentalidad del perdono pero no olvido, que suele guardar en el fondo un resentimiento activo. Porque el perdón que él enseña implica liberar completamente el corazón, desatar las cadenas de la ira, y abrir la puerta para que la paz de Dios gobierne nuestras relaciones. Esta es una invitación radical a vivir no desde el rencor, sino desde la abundancia de la misericordia recibida. Para ilustrar la magnitud de este perdón, Jesús recurre a una parábola, en la que un rey decide ajustar cuentas con sus siervos, y uno de ellos le debe una cantidad tan inmensa, que sería imposible pagar en varias vidas. La exageración de la deuda no es un error narrativo, sino un recurso pedagógico, que muestra la enormidad de nuestra deuda moral ante Dios, y cómo solo su misericordia puede saldarla. El siervo implora piedad. Promete pagar, aunque sea evidente que es incapaz de hacerlo. Y movido por compasión el rey le condona todo. Este gesto refleja la generosidad divina, que perdona sin medida y sin condiciones previas, únicamente por amor. Pero la historia da un giro dramático. Cuando ese mismo siervo perdonado se encuentra con un compañero, que le debe una cantidad mínima en comparación, y en lugar de mostrar la misma misericordia recibida, lo agarra, lo ahoga, y le exige el pago inmediato, sin considerar la súplica de paciencia. Aquí Jesús pone un espejo delante de nosotros. Porque muchas veces pedimos a Dios comprensión y tolerancia con nuestras faltas. Pero somos duros, intransigentes y hasta crueles cuando alguien nos hiere, olvidando que hemos sido beneficiarios de un perdón infinitamente mayor. La incoherencia de este siervo nos advierte sobre el peligro de recibir la gracia y no dejar que transforme nuestro trato con los demás. Los otros siervos que presencian la injusticia se entristecen profundamente y acuden al rey para contarle lo sucedido. Este detalle muestra que el maltrato y la dureza de corazón no solo afectan a la persona ofendida, sino que hieren a la comunidad entera. El pecado de no perdonar rompe la armonía, genera desconfianza y destruye la fraternidad que Jesús quiere para sus discípulos. Por eso el rey llama de nuevo al siervo y lo confronta con la falta de compasión, recordándole que él mismo había recibido una misericordia inmensa, y que lo lógico era extenderla a su hermano. Esta confrontación es una advertencia de que Dios espera
Que su perdón en nosotros produzca frutos visibles en nuestras relaciones. El desenlace de la parábola es fuerte. El rey entrega al siervo a los verdugos hasta que pague toda la deuda. Lo que en la práctica es imposible. Simbolizando así las consecuencias eternas de un corazón que se cierra a perdonar. Jesús concluye con una frase que debe hacernos reflexionar profundamente. Así hará también mi Padre Celestial con ustedes. Si no perdonan de corazón a sus hermanos. Esta enseñanza no es opcional, sino una condición fundamental para vivir en comunión con Dios. Porque la misericordia recibida y no compartida se convierte en juicio sobre nosotros mismos. Y el perdón que no damos se transforma en una barrera que impide la obra de Dios en nuestro interior. Aquí vemos que el perdón no es solo un acto aislado, sino una forma de vida que brota de un corazón continuamente expuesto al amor de Dios. Cuando experimentamos de verdad el peso que Él nos ha quitado y la libertad que nos ha regalado, se hace incoherente retener rencor contra otros. Sin embargo, el desafío está en que muchas veces nuestra herida es tan profunda que sentimos imposible perdonar. Ahí es donde el perdón se convierte en un acto de fe, confiando en que Dios nos dará la fuerza para soltar la ofensa y dejar que Él sea el juez, liberándonos de la carga emocional que nos ata y permitiendo que su paz gobierne nuestra vida. Jesús no habla de un perdón superficial, sino de perdonar de corazón, lo que implica sanar la herida, renunciar al deseo de venganza y buscar el bien de la persona que nos ofendió. Esto no significa ignorar la justicia, ni permitir abusos continuos, sino poner el asunto en manos de Dios, para que Él actúe con su sabiduría y su tiempo. El perdón es un proceso que muchas veces requiere oración constante, humildad y una decisión repetida de no alimentar pensamientos de resentimiento, hasta que la herida pierde su fuerza y el amor de Dios llena el espacio que antes ocupaba el dolor. En este pasaje, Jesús también nos invita a reconocer que todos estamos en deuda unos con otros. No solo económicamente, sino en cuanto a respeto, amor y comprensión. Y que si Dios tratara con nosotros con la misma dureza con que a veces tratamos a los demás, nadie podría mantenerse en pie. Esta conciencia de nuestra propia fragilidad debe impulsarnos a tratar a los demás con la compasión que quisiéramos recibir en nuestros momentos de debilidad, haciendo del perdón no una excepción, sino la regla de nuestra convivencia. El contexto de este Evangelio nos muestra que Jesús está formando a sus discípulos para vivir en comunidad. Y una comunidad sin perdón está condenada a fragmentarse, porque las ofensas y malentendidos son inevitables. Pero la decisión de perdonar es la que mantiene la unidad. El perdón no borra la memoria, pero sí transforma el significado de lo ocurrido, convirtiendo una herida en un testimonio de la gracia. Cuando una comunidad practica el perdón de manera sincera, se convierte en un reflejo visible del reino de Dios, donde la misericordia triunfa sobre el juicio y el amor vence sobre el resentimiento. Jesús enseña a Pedro y a todos los que escuchan que el perdón no es una cuestión de límites humanos, sino una manifestación constante del amor divino. Por eso cuando dice que no se debe perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7,
Está invitando a romper con cualquier sistema que mida la misericordia. En esta afirmación encontramos un llamado a vivir de una forma en la que el rencor no tenga lugar, donde la memoria de la ofensa no sea más fuerte que la memoria del amor recibido de Dios. Porque el perdón verdadero no es una estrategia de paz temporal, sino un estilo de vida que refleja el corazón del Padre, que nos perdona sin reservas ni condiciones. El relato de la parábola del siervo despiadado es una imagen contundente de la incongruencia entre recibir perdón y no otorgarlo. En ella se nos muestra un hombre liberado de una deuda inmensa, imposible de pagar, y sin embargo incapaz de perdonar una deuda mínima a su compañero. Esta diferencia de proporciones es un recurso pedagógico de Jesús para abrir los ojos del corazón. Pues nuestra deuda con Dios es inconmensurable. Y aún así Él nos perdona. Si entendemos esa gracia, nos resultará imposible negar el perdón a quienes nos han ofendido. El mensaje es claro. El perdón que recibimos debe ser canalizado hacia los demás. El contraste entre la magnitud de la deuda perdonada y la pequeñez de la deuda reclamada es un espejo en el que debemos mirarnos cada vez que dudamos en perdonar. Muchas veces nos justificamos diciendo que lo que nos hicieron fue grave y que el otro no merece nuestro perdón. Pero Jesús nos recuerda que el perdón no se otorga por mérito, sino por gracia. Y si esa gracia no fluye a través de nosotros, es señal de que no hemos comprendido ni acogido del todo el perdón que Dios nos da. Perdonar no significa aprobar el mal ni olvidar la justicia. Significa liberar el corazón de la cadena que lo ata al resentimiento. La actitud del siervo perdonado que no sabe perdonar muestra que el problema no está en recibir la gracia, sino en dejar que transforme nuestra manera de vivir. Recibir el perdón de Dios debería hacernos más sensibles y compasivos. Pero si lo recibimos solo como un alivio momentáneo y no como un cambio profundo, nos quedaremos siendo personas que exigen lo que no están dispuestas a dar. La dureza del corazón es uno de los mayores obstáculos para vivir el Evangelio, porque nos encierra en nosotros mismos, impidiéndonos reflejar la misericordia de Cristo. El rey de la parábola representa a Dios, y su misericordia es infinita. Pero también es justo. Por eso cuando ve la actitud injusta y despiadada de su siervo, lo llama y le recuerda el perdón que le fue concedido. La justicia de Dios no es venganza, sino restauración del orden y de la verdad. Quien recibe el perdón está llamado a ser un instrumento de reconciliación, y no un obstáculo para la paz. La dureza de este desenlace en la parábola es un recordatorio serio de que no podemos jugar con la gracia. El perdón que Jesús nos pide no es un acto aislado, sino una actitud permanente. Es aprender a mirar a los demás con compasión, incluso cuando nos hieren. Es renunciar a la tentación de guardar cuentas pendientes, porque eso solo envenena el alma. Perdonar de corazón es una obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace partícipes de la vida divina. Si nos cuesta perdonar, debemos pedir a Dios que nos muestre cuán grande ha sido su perdón en nuestra vida. La enseñanza del perdón no está desconectada de lo que sigue en el Evangelio. Cuando Jesús habla del divorcio, en realidad sigue profundizando en la misma lógica del amor fiel y del compromiso inquebrantable. Tanto en las relaciones matrimoniales como en cualquier vínculo humano. La base es la fidelidad que perdona y sostiene.
no como una aceptación del mal, sino como un esfuerzo constante por restaurar la unidad. Jesús no quiere que vivamos atrapados en leyes que se usan para justificar el egoísmo, sino que vivamos desde el amor que construye. Cuando los fariseos preguntan sobre la posibilidad del divorcio, Jesús responde remitiéndose al principio de la creación y recordando que Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Esta unión no se basa solo en un contrato, sino en un misterio sagrado. Romperla no es simplemente una decisión humana, sino un acto que va contra el diseño original de Dios. Esta enseñanza está íntimamente ligada al perdón, porque mantener la unidad exige saber perdonar y amar con paciencia. Jesús aclara que la dureza de corazón fue la razón por la cual Moisés permitió el divorcio en la ley. Y aquí volvemos a ver cómo la dureza interior es el verdadero problema. Un corazón endurecido no puede sostener relaciones duraderas, porque ante el primer conflicto opta por cortar, en lugar de sanar. El Evangelio nos llama a trabajar en la ternura del corazón, cultivando la paciencia, la comprensión y el perdón. Solo así es posible vivir el plan de Dios. El pasaje cierra con Jesús dejando la región y continuando su camino, lo cual es también un signo de que su enseñanza no es teórica, sino itinerante. Va sembrando la semilla del reino en cada lugar, y nos invita a llevarla con nosotros. Perdonar siempre, amar sin medida, y vivir con un corazón que no se endurezca. Son las claves para caminar en la misma dirección que Él, sin quedarnos anclados en las heridas, sino avanzando hacia la plenitud de la vida que Dios quiere para nosotros. Jesús, al escuchar la pregunta de Pedro sobre cuántas veces debía perdonar a su hermano, respondió con una enseñanza que rompía las medidas humanas. No se trataba de limitar el perdón a un número razonable, sino de abrirlo a la infinitud del amor divino. El Señor expresó que no era suficiente perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Una expresión que indica una disponibilidad constante e inagotable para perdonar. Esta respuesta nos introduce en la lógica del reino, donde el perdón no es una concesión ocasional, sino una actitud permanente que refleja el corazón misericordioso de Dios. Para que sus discípulos comprendieran mejor esta enseñanza, Jesús relató la parábola del siervo al que su señor perdonó una deuda enorme. Este siervo debía una cantidad impagable, una cifra tan grande que ni en varias vidas podría saldar. Sin embargo, movido por compasión, el Señor le condonó toda la deuda. Este acto revela la dimensión de la misericordia divina, que no mide ni calcula, sino que se entrega plenamente para liberar al pecador. Lo impactante es que aquel siervo, después de recibir tal perdón, se encontró con un compañero que le debía una cantidad muy pequeña. Y en lugar de mostrar la misma compasión, lo trató con dureza. Lo tomó por el cuello, lo ahogó y le exigió el pago inmediato. La escena muestra la incoherencia de quien ha sido objeto de misericordia, pero no la deja fluir hacia los demás. Esta es una advertencia para todos. Cuando el señor de aquel siervo se enteró de lo sucedido, lo llamó y le reprochó su dureza. Si yo te perdoné a ti una deuda tan grande, ¿no debías tú hacer lo mismo con tu compañero? Este llamado nos recuerda que el perdón recibido de Dios lleva consigo la responsabilidad de perdonar a los demás.
No se trata de un acto opcional, sino de una exigencia inherente al discipulado. Jesús concluye la parábola con una advertencia seria, diciendo que así hará también su Padre Celestial con aquellos que no perdonen de corazón a sus hermanos. Esto nos lleva a reflexionar que el perdón no puede ser solo formal o superficial, sino sincero y nacido del amor. Un perdón a medias, o con resentimientos ocultos, no corresponde al perdón de Dios, que borra totalmente la deuda. Al pasar al capítulo siguiente, Mateo nos muestra cómo Jesús dejó la región de Galilea y se dirigió a Judea, cruzando el Jordán. Allí grandes multitudes lo siguieron, y él las sanó. Este cambio de escenario no es solo geográfico, sino también simbólico. El mensaje de Jesús y sus obras de misericordia seguían extendiéndose, incluso cuando sabía que se acercaba el tiempo de su entrega. La conexión entre el perdón y la misión de Jesús es profunda. Él no solo predica sobre el perdón, sino que lo encarna. Lo vemos en cada sanación, en cada liberación, en cada palabra que ofrece consuelo. Jesús es el perdón de Dios hecho carne, y su autoridad para perdonar viene de su unión perfecta con el Padre. Al reflexionar sobre este pasaje, podemos notar que el perdón no es simplemente un mandato moral, sino una condición necesaria para vivir en comunión con Dios. La dureza de corazón, el rencor y la falta de misericordia rompen los lazos que nos unen a Él y nos dejan prisioneros de nuestras heridas. En nuestra vida cotidiana, las oportunidades para perdonar son muchas, y a veces parecen insignificantes, como pequeñas deudas. Pero si no aprendemos a perdonar en lo pequeño, difícilmente podremos hacerlo en lo grande. El corazón que practica el perdón se va moldeando a imagen de Cristo, y se hace más libre y más fuerte. Finalmente, este pasaje nos invita a recordar siempre la deuda que Dios nos ha perdonado, y a vivir en coherencia con ese don inmenso. Nuestra vida entera es fruto de su misericordia, y la mejor forma de agradecerla es transmitirla a quienes nos rodean. El perdón no solo restaura relaciones humanas, sino que abre caminos de gracia y de paz. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.